Empresa líder en la migración de aplicaciones a la nube. Tenemos amplia experiencia en las cargas de trabajo a la nube de AWS. Nuestro equipo de ingenieros certificados ayudan a las empresas a construir y administrar su infraestructura en la nube de AWS. Nuestros servicios identifican y ponen solución a cuellos de botella y errores de gestión de recursos, siempre buscando optimizar en tiempo y costos. Fomentamos la innovación en las empresas a través de la implementación de infraestructura ágil, flexible y con un bajo TCO. Ofrecemos migraciones de cualquier tipo de aplicaciones como SAP, Oracle, bases de datos y o Data Lakes. Aprovechamos el potencial de la plataforma AWS para darte un almacenamiento eficiente, seguro y con respaldos automatizados, DRP y migración de datos. Construimos arquitecturas a la medida y de bajo costo para restablecer tus operaciones en caso de desastre. Habilitamos el almacenamiento y procesamiento de Big Data para descubrir nuevas oportunidades de negocio. Minimizamos riesgos habilitando entornos de prueba para explorar la confiabilidad de tus aplicaciones. Además, llevamos tus plataformas SAP a la nube de AWS disminuyendo tus costos de infraestructura y operación. Todas las soluciones y servicios de Nubosperta se rigen por una plataforma de seguridad de clase empresarial. Buscamos la mejor versión del negocio de nuestros clientes. Contáctanos y detona el poder de la nube. Bienvenidos y gracias a todos los que nos acompañan a esta nueva serie de webinars. En este caso, la serie de webinars que vamos a empezar a impartir es el de Windows Workloads. En el primero de ellos vamos a hablar del portafolio de servicios disponible en AWS para cargas de trabajo o Windows Workloads. En el segundo vamos a ver algunos casos de uso de migraciones de Cloud Endure. Y en el último haremos una demostración de cómo es que podemos llegar a migrar cargas de trabajo de Windows. Como lo hemos hecho igualmente en el pasado, el curso que vayamos a grabar y el contenido que vayamos a impartir el día de hoy, lo vamos a distribuir una liga para poder consultarlo y revisitarlo cuantas veces quieran. De igual forma, lo podrán compartir con sus colegas o compañeros de trabajo, por si alguno pudiera llegar a tener interés en ver este particular webinar o la serie completa. Les pedimos que si tienen algunas preguntas a lo largo de la exposición, nos la hagan llegar por el chat. Y por último, bueno, pues nos es de mucha ayuda y de mucha utilidad el poder contar con una encuesta de salida con sus opiniones y sus comentarios al respecto del contenido o de cualesquiera otros contenidos que les gustaría poder ver en futuros webinars. Esta es nuestra agenda. Posteriormente, Luis Lepine, que es el Manager of Strategic Partnership en AWS, nos va a presentar los servicios disponibles en el portafolio de servicios de AWS. Y al final, bueno, pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas con aquellos que hayan tenido oportunidad de enviarnos alguna pregunta a lo largo de la exposición, o si tienen algún comentario o alguna duda que pudiera surgirles, con gusto tendremos este espacio al final de la exposición para poder responderlos. Les platico rápidamente acerca de Nubosperta. Nubosperta, bueno, somos una empresa que está enfocada a ayudar a nuestros clientes a migrar a sus cargas de trabajo o sus workloads a la nube pública. A lo largo de una buena cantidad de años de experiencia hemos podido acumular y desarrollar mejores prácticas. Como les comento, nuestro foco es ayudar a los clientes a adoptar la nube pública y lo que buscamos es que en ese proceso de adopción, pues esta transición y este nuevo conocimiento y el entendimiento de este nuevo paradigma, bueno, pues sea acompañándolos para que se pueda dar de una forma sin contratiempos y sin sorpresas. A lo largo de estos 6 años que llevamos en este negocio,
Bueno, pues hemos podido desarrollar una serie de competencias gracias a las certificaciones de nuestro personal, que nos ha permitido poder ganar algunas distinciones y algunas certificaciones de parte de AWS que pueden ver aquí en la instancia, perdón, aquí en, la, en el slide, y que por los casos de uso y por la cantidad de experiencias que hemos podido acumular, bueno, pues aplicando y desarrollando las habilidades necesarias para contar con las competencias de Migration, Microsoft Workloads y SAP. Como les comentaba, nuestro foco es precisamente ayudar a nuestros clientes en el proceso de migración y adopción de la nube pública. Con este slide que ahora les presentamos, describimos lo que nosotros entendemos como el proceso de migración y adopción de la nube pública. Distinguimos las dos etapas, la migración y la adopción, fundamentalmente porque es muy común que las cargas de trabajo, cualesquiera que éstas sean, se puedan migrar a la nube tal y como se encuentran operando on-premises o en instalaciones propias, ¿no? Sin embargo, pues ese proceso de migración inicial, en la mayoría de los casos, no permite aprovechar muchas de las ventajas que ofrece la nube pública. El proceso que nosotros buscamos normalmente inicia de parte del cliente, en donde trabajamos con ellos en elaborarla a través del análisis de su portafolio de aplicaciones, entendiendo cuáles son las prioridades de negocio y evidentemente las restricciones que puede haber de costo, de tiempo o de necesidades de innovación o de la misma experiencia que quisieran ellos mejorar en el caso de sus usuarios. En una primera fase, normalmente o en muchos de los casos, los clientes buscan hacer una prueba piloto o una prueba de concepto buscando entender y conocer cómo es que se lleva a cabo un proceso de migración, que evidentemente está condicionado por el tipo de carga de trabajo, pero lo que sí permite validar es, bueno, entender cuál es la experiencia que van a recibir sus usuarios una vez que se despliega una de estas aplicaciones o una de estas cargas de trabajo y que puedan vivir el tiempo de respuesta que van a recibir o el tipo de experiencia que van a tener al utilizar sus servicios o sus aplicaciones. En la siguiente etapa, una vez que ya tenemos o se define y se llegan a migrar las cargas de trabajo que el cliente busca llevar a la nube, posterior a que transcurren 1 o 2 periodos del negocio, lo que hacemos es evaluar cuál es el nivel de consumo de los servicios o componentes que están utilizando la nube pública y validar si tienen las capacidades correctas, si no están muy holgados o si están muy cortos o muy cerca de alcanzar su límite, y hacemos los ajustes necesarios para que las condiciones de operación se ajusten primero que nada a su presupuesto y se identifiquen en ese proceso, bueno, pues cuáles son aquellas cargas de trabajo que son susceptibles posiblemente, por ejemplo, de poder operar en servicios de menor costo o consumiendo menos infraestructura. Una vez que se logran esos objetivos económicos o de optimización, pasamos a la fase 3, que nos permite de alguna forma poder empezar a identificar que son susceptibles de poder ser rediseñadas o remanufacturadas. ¿Y con eso a qué me refiero? A que en algún momento algunas de las aplicaciones que están diseñadas, por ejemplo, para operar en forma monolítica, pudieran transformarse o pudieran reconstruirse o rediseñarse utilizando algunos de los servicios disponibles en AWS, donde a través de esquemas de pago por uso, pues se puede aún más reducir el costo de la operación de esas aplicaciones de trabajo o el mismo consumo de recursos. Este primer proceso empieza a materializar, o esta primera parte de remodernización de las aplicaciones empieza a poder materializar los costos más importantes en el proceso de adopción de la nube, porque en muchos casos es posible que, por ejemplo, una aplicación que operaba en una instancia dedicada y que solamente tenía operación, por decir algo, en horas de oficina, y podemos llegar a transformar o a rediseñar esa aplicación para que funcione bajo demanda, en donde solamente cuando se usa consume recursos, pues empieza a generar una serie de ahorros muy importantes. Tecnologías como serverless son las que nos permiten dar ese primer paso a poder explotar las ventajas de la nube.
Y en meses posteriores, en una última etapa, la etapa 4, pues es donde una vez que ya se optimizó, ya se pudieron transformar aquellas aplicaciones que son viables de ser transformadas a través de el uso de servicios disponibles en el portafolio, bueno, pues viene la etapa de innovación. Una vez que la información de los clientes reside en su totalidad o en un gran porcentaje de su totalidad en la nube, empieza a abrirse oportunidades para llevar a cabo innovación a través de servicios como los de Machine Learning, los de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, hasta que se consiguen hacer estas primeras etapas, llegar a la optimización, llegar al proceso de modernización de las aplicaciones, en cuanto encontremos ese punto, ese estado estable de la operación, habiendo capturado las oportunidades de ahorro, pues en muchos casos lo que han hecho nuestros clientes es que esos ahorros los empiezan a materializar en innovaciones que pueden contribuir entonces a agregar mayor valor al negocio. Lo que nosotros buscamos es que de alguna forma el cliente pueda hacer más con lo mismo. Nosotros hemos vivido ya esta experiencia con algunos de nuestros clientes y nos ha funcionado este proceso de migración y este proceso de adopción. En la medida que los clientes tienen la apertura de poder empezar a trabajar sobre todo en la fase 3, en donde puedes empezar a utilizar servicios del portafolio que te permiten empezar a transformar tus aplicaciones utilizando servicios serverless, y eso te empieza a generar ahorros. Esos ahorros, pues lo que buscamos y lo que tratamos de orientar al cliente es precisamente que los empiecen a utilizar en el consumo de servicios que permitan llevar innovaciones hacia el negocio. Esto es lo que nosotros consideramos, pues es el proceso de adopción. Creemos, y lo hemos vivido y lo hemos constatado, es en esta secuencia en donde se encuentra el mayor valor cuando una empresa o alguno de nuestros clientes ha tomado la decisión de hacer una migración a la nube. Por eso, este es el contenido de los webinars, en donde, en el caso particular de las cargas de Windows Workloads, estamos planteando en esta serie, pues es precisamente cómo, cuáles son todos esos servicios disponibles en el portafolio de AWS y cuál es el camino y cuáles son los mecanismos que existen para poder llevar a cabo al menos esta primera etapa de las pruebas de concepto y de migración de las cargas de trabajo iniciales a la nube. No me voy a adelantar más en este tema. Le voy a pedir a Luis Lepine que nos ayude con una exposición sobre el portafolio de servicios disponible en AWS para cargas de Windows. Y una vez que Luis termine, bueno, pues regresaremos con ustedes para una sesión de preguntas y respuestas. Sin más, los dejo con Luis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias, Hugo, por la presentación y muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar en conjunto con nuestro partner NuboExperta, en el que vamos a hablar de por qué migrar sus cargas de trabajo de Microsoft a la nube de AWS, acompañados, por supuesto, por NuboExperta. Mi nombre es Luis Lepine. Yo estoy en el equipo de partners de AWS de América Latina como especialista de cargas Windows para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones mejor informadas en lo que son sus proyectos de migración y de modernización de Windows hacia AWS. Y bueno, pues la idea es que después de esta sesión ustedes entiendan un poco mejor por qué AWS es la mejor opción para poder migrar y modernizar sus cargas de Windows. Esta es la agenda que vamos a ir revisando el día de hoy. Vamos a iniciar con la perspectiva de nuestros clientes. Comentaremos de la experiencia de AWS con Windows y por qué siempre recomendamos iniciar su proyecto de migración con un ejercicio de optimización de su infraestructura y de su licenciamiento con nuestra herramienta Migration Evaluator. ¿Cuáles son los beneficios de este ejercicio para su empresa? Y finalmente concluiremos con los siguientes pasos que recomendamos. Muy bien, pues de acuerdo a lo que nos dicen nuestros clientes, usualmente ellos necesitan un aliado que los acompañe y que los guíe en su camino hacia la nube y que les ayude a responder algunas preguntas como
¿Qué es lo que tengo en mi ambiente? ¿Cómo puedo empezar a migrar mis cargas de Windows hacia la nube? ¿Qué es lo que debo de mover primero en la nube? Si puedo aprovechar o no mis licencias de Microsoft, porque el fabricante me dice que no las puedo mover a otro proveedor de nube. Si es un tema de Windows y de SQL Server, debería ser Azure la primera opción. También nos preguntan si AWS es más caro que Azure. En fin, hay muchas dudas que nuestros clientes tienen cuando se trata de migrar y modernizar sus cargas de Microsoft hacia la nube. Pero sobre todo lo que vemos es que la mayoría de nuestros clientes nos preguntan cómo les podemos ayudar a reducir su TCO, cómo les podemos ayudar a liberar su presupuesto para, además de operar el negocio, que es lo que usualmente los clientes siempre hacen, cómo pueden detonar estrategias para crecer su empresa y para innovar para sus clientes. Cuando les preguntamos a nuestros clientes cómo invierten su presupuesto en estos tres rubros de Run the Business, Grow the Business e Innovate, desafortunadamente la mayoría de las veces nos indican que dedican la mayor parte de su presupuesto de tecnología a seguir operando el negocio y es muy poco margen el que les queda para detonar iniciativas para crecer su empresa y para innovar para sus clientes. Entonces, el objetivo de la estrategia de Windows en AWS es ayudarles a nuestros clientes a reducir su TCO, liberar parte de su presupuesto para que puedan invertir en esas iniciativas clave para su empresa. Nos gusta siempre iniciar la conversación hablando de cómo está el mercado de Windows en la nube pública. Entonces, en los últimos años hemos visto que Windows Server en la nube pública se ha duplicado, llegando a más de un 20%. Y al día de hoy, AWS representa casi el 60% de estas instancias de Windows en la nube. Esto es casi el doble que Azure. Ahora, esto se debe a varios factores que vamos a ir tocando más adelante. Entonces, cuando abordamos estos temas con nuestros clientes, es que empiezan a descubrir que AWS es la mejor opción para migrar Windows a la nube, eliminando la idea de que la única opción que tienen es Azure, porque muchos clientes piensan esto, el fabricante les ha hecho pensar esto, y aquí lo que queremos es que sepan que tienen una opción muy viable, llevando sus cargas de Windows hacia la nube de AWS. Bueno, pues ahora veamos por qué AWS es la nube más probada, más segura y más confiable para Windows. La respuesta a por qué Windows en AWS, pues es básicamente la misma respuesta de por qué AWS. En lo que respecta a cargas de Windows es por lo siguiente. Tenemos mayor liderazgo y experiencia, somos la nube más confiable y más segura, ofrecemos un mejor performance y entregamos también un mejor TCO y mayor flexibilidad. Y vamos a ir comentando cada uno de estos. En la parte de liderazgo y experiencia, bueno, pues ya vimos que AWS es líder en Windows en la nube con el doble de instancias que Azure. Tenemos más de 12 años ayudando a cientos de miles de clientes a migrar Windows a la nube. Esto es más del tiempo que incluso Azure ha existido. Entonces, en esta parte simplemente tenemos mucho mayor capacidad de innovación que cualquier otro proveedor de nube. Hoy en día contamos con más de 200 servicios en la nube. En cuanto al tema de amplitud y profundidad de servicios, AWS tiene la mayor amplitud y profundidad de servicios que cualquier otro proveedor de nube. Hoy en día tenemos más servicios de cómputo e instancias de EC2 para múltiples propósitos. Tenemos también más servicios de bases de datos, incluyendo nuestro servicio de Amazon Aurora. Esta es nuestra base de datos de alto rendimiento, que es compatible con bases de datos de open source y a un décimo del costo de otras bases de datos relacionales. Aurora es el servicio de mayor crecimiento en la historia de AWS y con este servicio hemos ayudado a miles de clientes a ahorrar muchos costos contra las licencias de bases de datos relacionales que, como ustedes saben, implican una fuerte inversión por parte de nuestros clientes. Y finalmente, en AWS incluimos una amplia gama de los servicios de Windows que, como ustedes saben, son críticos para el negocio de nuestros clientes. En la parte de confiable y segura, bueno,
AWS es la nube más confiable y más segura. Tenemos el doble de regiones geográficas con múltiples zonas de disponibilidad. Actualmente tenemos 25 regiones, 80 zonas de disponibilidad, a través de las cuales podemos cubrir y atender a 245 países y territorios. Ahora, ¿cómo se traduce esto en beneficios a nuestros clientes? Esto se traduce en la posibilidad de poder tener un mayor tiempo de disponibilidad que cualquier otra nube. Y ese es un beneficio directamente que le pasamos a nuestros clientes. En la parte de tener un mejor desempeño, AWS tiene la mejor relación precio-desempeño. Aquí nos basamos en un estudio de DBBest. DBBest es el referente en la industria de benchmarks de bases de datos. Entonces, una empresa que se llama ZK Research comparó los resultados de SQL Server que corrió tanto en AWS como en Azure, en donde se veía que AWS supera constantemente a Azure en distintos tipos de máquinas, teniendo de 2 a 3 veces mejor rendimiento. Pero aquí lo que siempre comentamos con nuestros clientes es la mejor prueba es hacer una prueba concepto directamente en la infraestructura de nuestros clientes para que puedan ver el mejor desempeño de la nube de AWS. En la parte de menor TCO y flexibilidad, de acuerdo a un estudio que hizo la empresa de IDC, los clientes obtienen un retorno de la inversión promedio del 442% en 5 años cuando corren sus cargas de Microsoft en AWS. Esto se debe a varios factores, pero principalmente a las iniciativas de optimización. Uno de los principios del liderazgo de AWS es ser obsesivo por el cliente, por la operación de nuestros clientes. Usualmente siempre estamos detonando estrategias de optimización y a través de estas estrategias logramos ahorros en la parte de infraestructura, en la parte de licenciamiento y en escenarios de modernización. Y precisamente para poder buscar esa optimización y esos ahorros desde una etapa temprana de la migración, AWS siempre recomienda iniciar un proyecto de migración con el ejercicio del OLA Assessment. Esto es una evaluación de su infraestructura, de su licenciamiento con nuestra herramienta Migration Evaluator. Aquí partimos de la base que muchos clientes no conocen el detalle de lo que tienen en su ambiente y por ende no conocen o no entienden cuáles son sus patrones de uso. Entonces, el valor de un OLA Assessment, sabiendo que un primer reto es ayudar a nuestros clientes a conocer qué tienen en su ambiente, con este assessment que se centra en la parte de infraestructura y en la parte de licenciamiento, vamos a ayudar a nuestros clientes a determinar el ARC o el consumo actual de sus recursos, por sus siglas en inglés. Cuando sabemos esta información, cuando sabemos cómo está ocupando actualmente el cliente su poder de cómputo, podemos dar recomendaciones de optimización en varios sentidos. La primera es que al conocer el uso real que están teniendo sus recursos, podemos recomendarles el tamaño correcto de las instancias de cómputo de EC2. El segundo punto es que podemos dar recomendaciones de ahorro de licenciamiento que muchas veces va muy ligado. Por ejemplo, muchas veces vemos que la parte de SQL Server on-premise suele estar sobredimensionada. Entonces, cuando aplicamos estas estrategias de optimización, podemos reducir, por ejemplo, el número de cores que se ocupa on-premise para cuando lo llevamos a la nube y así podemos ayudar a los clientes a reducir drásticamente los costos. Y finalmente, también podemos dar recomendaciones de ciertos escenarios comerciales, por ejemplo, instancias reservadas, instancias spot, hosts dedicados, etcétera. De esta forma, vamos a poder determinar cuánto le va a costar al cliente llevar esas cargas a AWS, pero en un escenario optimizado, no en un escenario o en un comparativo directo. Lo que queremos buscar y ofrecer siempre es la solución cloud que sea más efectiva en costos, ¿no? Así, todas las partes vamos a tener un mejor entendimiento del alcance del proyecto. Ahora, aquí es importante recalcar que este ejercicio no tiene ningún costo para nuestros clientes. Esta es una coinversión que hacemos entre AWS y NuboExperta y tampoco implica ningún compromiso.
el cliente al final del ejercicio va a obtener el reporte ejecutivo que le va a ayudar a tomar una decisión más informada. De repente sabemos también que hay otros fabricantes que ofrecen también ciertos assessments, pero el resultado de estos assessments muchas veces termina en una auditoría donde se le pide al cliente que acabe comprando más licencias. Nuestro approach nunca va a ser este. Nosotros siempre vamos a buscar cómo podemos hacer una optimización en la parte de infraestructura, en la parte de licencia, para que tengan ahorros importantes en estos rubros. Ahora, el impacto de poder realizar este ejercicio es lograr la mayor optimización posible. Cuando descubrimos estas optimizaciones que vienen de la parte de la infraestructura y de la parte de licenciamiento, podemos lograr ahorros que van en el orden del 36% en la parte de cómputo, del 49% en la parte de licenciamiento. Y ojo, aquí no estamos hablando de la optimización que hacemos cuando esas cargas ya están migradas a AWS. Aquí estamos hablando de una optimización en esta etapa temprano de la migración. Eventualmente, cuando esas cargas estén migradas, haremos una siguiente fase de optimización y lo mismo haremos en la parte de modernización. ¿Okay? Pero bueno, vamos a ver algunos casos de cómo el ejercicio de OLA ha tenido un impacto positivo en el negocio. Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo, el cliente 1, teníamos un escenario original de 2.5 millones de dólares, era un escenario on demand, eso arrojó el sizing del inventario inicial. Después de que aplicamos la optimización, lo pudimos reducir a 969 mil dólares, esto era más o menos 80 mil dólares mensuales, con lo que podemos reducir casi en un 62% los costos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero se hizo un ejercicio de OLA Assessment con nuestra herramienta Migration Evaluator para conocer el consumo actual de sus recursos. Con esta información pudimos hacer una propuesta de hosts dedicados con un compromiso a 3 años y después también con estos hallazgos pudimos reducir la parte de SQL Server Enterprise, los cores que se necesitaban on-premise, de 372 a 144 cores, con lo cual pudimos reducir drásticamente el escenario del cliente. El segundo caso, el cliente tenía el sizing de inventario inicial, nos daba 575 mil dólares por año en un escenario on demand. Después de aplicar la optimización, el resultado que tuvimos eran 178 mil dólares, esto era aproximadamente 15 mil dólares mensuales, con lo que pudimos reducir 68% los costos. ¿Cómo lo hicimos? Igual con un OLA Assessment, con Migration Evaluator, para conocer el consumo actual de sus recursos, y con esta información pudimos entregar una combinación de instancias reservadas e instancias spot, y también aplicamos el escenario de Bring Your Own License para poder aprovechar la inversión actual. Este escenario lo que implica es que el cliente pueda aprovechar su inversión actual que tiene en licenciamiento, que se pueda traer esas licencias hacia AWS, con la idea de que eventualmente ese contrato de licenciamiento de volumen que tenga con el fabricante ya no lo renueve o lo renueve sin los componentes, por ejemplo, de Windows Server o de SQL Server, donde puede reducir también muchos costos. Y eventualmente esas licencias vamos a ayudar al cliente a modernizarlas a escenarios nativos de nube o de open source. Entonces, quería comentarles de estos dos ejemplos que tenemos para poderles mostrar cuál es el impacto que ofrece este ejercicio de OLA Assessment al negocio en una etapa temprana de la migración. Bueno, finalmente, en la parte de flexibilidad, otro de los beneficios que ofrece AWS es tener precisamente estas opciones flexibles para las licencias de Microsoft en AWS. Como les comentaba, siempre vamos a buscar cómo podemos aprovechar la inversión actual de nuestros clientes. Entonces, la primera opción que vamos a detonar y buscar es el Bring Your Own License. Aquí lo que queremos es que los clientes aprovechen la inversión en licencias, usualmente es cuando tienen licencias perpetuas, y al poder traer sus licencias hacia AWS, vamos a poder ayudarles a que liberen ese presupuesto de licenciamiento para otros servicios que les puedan ayudar a crecer e innovar en su negocio. Entonces, aquí hay dos escenarios. Si el cliente tiene software assurance,
Esto es, digamos, como el mantenimiento que se paga sobre esas licencias de Microsoft, podemos aprovechar el beneficio de License Mobility. Eso quiere decir que los clientes se pueden traer sus licencias hacia AWS en un escenario multitenant. Por supuesto, esto aplica a ciertos productos que son elegibles, por ejemplo, SQL Server y prácticamente toda la familia de servidores de Microsoft. Sin embargo, hay productos que no son elegibles para License Mobility, por ejemplo, Windows Server. Aquí Microsoft no le da este beneficio de License Mobility y no se pueden traer esas licencias hacia AWS en un escenario multitenant, o puede ser que un cliente no tenga el Software Assurance activo. Entonces, para estos escenarios tenemos la opción de Dedicated Host, en donde veámoslo como una infraestructura dedicada para nuestros clientes, donde los clientes pueden alojar esas licencias y, como les comentaba, eventualmente buscaremos cómo hacer la modernización hacia escenarios nativos de nube o de open source. ¿Ok? Bueno, otra opción es el tema de License Included o licencias incluidas con las instancias de AWS. Entonces, cuando nosotros entregamos una propuesta con las instancias, podemos incluir las licencias de Windows Server o de SQL Server. Y este es un escenario que puede ser adecuado para algunas aplicaciones que tienen o una operación no predecible, que tiene muchos picos, ¿no? Entonces, bajo este escenario, el cliente puede prender y apagar el servicio en cualquier momento, pagando solamente lo que se usa. Y finalmente, otra opción puede ser una combinación de las anteriores, que el cliente pueda traer algunas de sus licencias a AWS y que algunas aplicaciones las pueda tener bajo el escenario de License Included, si es que tenemos estos escenarios de aplicaciones que tienen esa operación con muchos picos, ¿no? Que no es algo predecible. Finalmente, con nuestro servicio de License Manager, podemos generar reportes de cómo estamos usando las licencias dentro de AWS para que siempre tengamos este rubro bajo nuestro control. Muy bien, pues vamos a platicarles ahora acerca de algunos de los programas de fondos que tenemos para poder apoyar los proyectos de migración y de modernización de Windows. AWS ofrece las herramientas y los programas de fondos para poder acompañar a nuestros clientes en su viaje a la nube, siempre acompañados de nuestros partners, ya que todos estos programas los podemos detonar a través de nuestros partners, en este caso a través de NuboExperta. Entonces, esta es una gráfica que muestra el viaje típico de un cliente hacia la nube, usualmente iniciando con un tema de asesoría cuando está en la etapa temprana de planeación de su migración. Como les comentaba, aquí recomendamos siempre empezar con un ejercicio de OLA Assessment. Finalmente, ya cuando nos movemos a la parte del proyecto de migración, puede ser el escenario que un cliente tenga aplicaciones legacy, es decir, que estén corriendo sobre un sistema operativo que ya no tiene soporte con Microsoft. Entonces ahí podemos aplicar el programa EMP, que es el End of Support Migration Program. También ya cuando estamos en un proyecto de migración, tenemos programas de aceleración de esos proyectos como el Windows Rapid Migration Program, el WRMP. Después de eso, el cliente hace la optimización, o sea, ya tiene esas cargas migradas en AWS, le ayudamos a hacer estas optimizaciones y finalmente lo llevamos a un escenario de modernización para poder aplicar mayor optimización y mayor reducción de costos. Y ahí tenemos el programa que se llama WMP o Windows Modernization Program. Pasando a ver cada uno de ellos, el programa de MP, como ustedes saben, en enero del 2020, Microsoft retiró el soporte al producto de Windows Server versión 2008 y 2008 R2. Y en julio de 2019 retiró el soporte a SQL Server 2008. ¿Esto qué implicaciones tenía para los clientes? Bueno, estaban expuestos o están expuestos a riesgos de seguridad, a riesgos de cumplimiento, al estar corriendo aplicaciones con productos que ya no tienen un soporte para el fabricante, ¿no? Pero sobre todo esto implica que los clientes tengan que cubrir altos costos o tengan que hacer fuertes inversiones aún en el tema de licenciamiento, ya que el costo de poder comprar el soporte extendido de las licencias representa el 75% del valor original de la licencia. Pero lo peor del caso es que esto no resuelve el problema de raíz del cliente, ¿no? Porque al final del día solamente estamos comprando tiempo extra.
a un precio muy caro, pero no estamos resolviendo el problema de raíz de actualizar esa aplicación a un sistema operativo que tenga soporte. Entonces, el programa EMP lo que ayuda a nuestros clientes es a empaquetar su aplicación legacy para poder convertir el sistema operativo a uno más actualizado, que tenga soporte y entonces sí, que podamos hacer una migración más tranquila hacia la nube de AWS. Ok, aquí les estamos mostrando una vista de cuáles son los principales programas de aceleración. Aquí estamos hablando cuando un cliente ya tiene su proyecto de migración y cómo podemos apoyarlo. De entrada, tenemos el programa Windows Rapid Migration Program, WRMP, que nos va a ayudar a fondear el 25% del consumo anual. Esta inversión la podemos hacer tanto en cash como en créditos. La parte de cash usualmente es para apoyar la propuesta de servicios de nuestros partners y la parte de créditos la podemos aplicar directamente en la consola para que esos primeros consumos que van a tener su AWS no los paguen. Realmente estaríamos subsidiando, digamos, esos primeros consumos. Si nos vamos por la opción de créditos, esos créditos los damos upfront, es decir, al iniciar el proyecto, ustedes van a tener estos créditos que podemos ocupar durante los primeros 6 meses. Aquí lo único que necesitamos es poder tener un consumo mensual mínimo de $1,700 y con este programa vamos a poder fondear el proyecto completo. No solamente las cargas de Windows, vamos a poder fondear la parte de cómputo, de network, de storage, incluso la parte de soporte. Lo único que necesitamos es que del componente total, al menos el 50% de cargas sean Windows. Y esto es para escenarios en donde un cliente está on-premise y va a traer esas cargas de Microsoft hacia la nube de AWS, o puede ser que el cliente esté hoy en otra nube y quiere migrarse hacia AWS. En estos escenarios podemos aplicar el programa del Windows Rapid. Otro programa que tenemos se llama Rethink for Windows. Este programa nos permite fondear el 15% del consumo anualizado. Esto lo damos en créditos, ese 15% lo podemos dar en forma directa de créditos. Aquí no necesitamos tener un consumo mínimo, pero a diferencia del Windows Rapid, en este programa solamente fondeamos las cargas de Windows, es decir, la parte de cómputo. Aquí no fondeamos los componentes extras de network, de storage, del soporte. Solamente fondeamos las cargas de Windows. Y también, a diferencia del programa del Windows Rapid, que los créditos los damos upfront, aquí los créditos los damos con base en el aumento del consumo. Entonces, usualmente entregamos esos créditos en 3 entregas. La primera parte al inicio del proyecto, la segunda parte cuando el consumo está alrededor del 40% y la última parte cuando el consumo está alrededor del 80%. Y si en el proyecto estamos incluyendo algunas cargas de SQL Server en RDS, es decir, SQL Server en un escenario administrado por AWS, podemos fondear estas cargas con el 20% del consumo anualizado. ¿Ok? Bueno, finalmente, el programa de modernización. Como les comentaba en algún momento, la estrategia de Windows es poder llevar a nuestros clientes a ese escenario de modernización donde les ayudemos a transformar esa tecnología de Microsoft en otra tecnología nativa de nube o de open source para que puedan tener mucho mayor optimización y ahí sí puedan aplicar esos ahorros a estrategias para crecer y para innovar en su negocio. Este programa fondea 2 fases. La primera fase, que es la fase Discovery, fondeamos el 100% de la propuesta de servicios del partner. Esto está topado a $25,000 y lo que buscamos en esta primera fase, primero es validar que esa aplicación efectivamente se pueda modernizar. Entonces, usualmente aquí el partner hace la parte de servicios profesionales para revisar la arquitectura, validar la viabilidad de modernizarla, la aplicación, y de poder indicar cuál es el camino propuesto de la modernización. Si el cliente tiene Windows Server, poderlo convertir a escenarios de serverless con productos como Lambda o como Fargate, con contenedores, con Linux. Si tiene SQL Server, cómo podemos convertir esa base de datos, por ejemplo, a Amazon Aurora, etcétera. Y una vez que nos movemos al proyecto de modernización, podemos apoyar esa segunda fase cubriendo el 25% del consumo anual de esas nuevas cargas modernizadas. ¿Ok? Aquí podemos hacer la inversión en forma de cash o en forma de créditos y el escenario es, pensemos un cliente que tiene Windows Server o SQL Server, ya sea on-premise
o que ya lo tiene en AWS o lo tiene en otra nube y lo vamos a apalancar en AWS, pero ya en un escenario nativo de nube o de open source, como les comentaba, con escenarios como serverless, con otras bases de datos como Aurora, con contenedores, con Linux, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, este es el resumen de los programas que podemos detonar con ustedes para apoyar sus proyectos de migración y de modernización. Todo esto, por supuesto, lo podemos hacer a través de Nubo Experta. Acérquense con nosotros y podemos guiarlos cómo tener acceso a estos programas. Ahora, ¿por qué el tema de modernización de Windows? Básicamente aquí estamos hablando de un cliente que usualmente ya conoce los beneficios de la nube, aunque hay clientes que están dispuestos a aplicar la estrategia de modernización en esa migración primera que van a hacer hacia la nube. Pero usualmente un cliente cuando ya prueba los beneficios de la nube es donde quiere detonar una estrategia adicional de modernización para seguir optimizando costos a través de escenarios nativos de nube o de open source, donde usualmente ponemos un alto a todo el tema de licenciamiento. Aquí la idea es que el cliente ya no invierta o no haga esas fuertes inversiones en el tema de licencias, que eso lo destine más bien a estrategias de innovación acelerada, que le ayuden a mejorar la experiencia tanto de sus usuarios internos como de sus clientes. Y finalmente, podamos tener una mucho mayor rentabilidad. Estos son los drivers principales que buscan los clientes en los proyectos de modernización. Y bueno, como siguientes pasos es contáctenos para poder iniciar un assessment de su infraestructura y de sus licencias. Aquí podemos hacerlo, como les comentábamos, a través de nuestra herramienta de Migration Evaluator. Y como les decíamos, esto no tiene ningún costo para ustedes, es una coinversión que hacemos en conjunto AWS y Nubo Experta y no tiene tampoco ningún compromiso para nuestros clientes. Simplemente es que puedan tomar una decisión mejor informada de su proceso de migración. Los invitamos a conocer más acerca de la estrategia de Windows en AWS, cómo los podemos ayudar a reducir el TCO con sus cargas de Windows y finalmente que aprovechen los programas de aceleración para la migración y modernización de Windows en AWS. Pues les agradezco el tiempo. Les agradezco por acompañarnos en esta sesión y ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muy amable, Luis. Tenemos aquí algunas preguntas que nos han hecho llegar. ¿Sí estás por ahí, Luis? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Les vamos a compartir aquí algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Son varias. Ahí nos mencionaron, o más bien se repasó durante la exposición de Luis el tema de Lola y mencionaron que no tenía costo. Sin embargo, nos preguntan cuánto puede llegar a demorarse un ejercicio como ese. Ok, sí, efectivamente, en el tema del OLA es una inversión conjunta que hacemos AWS y Nubo Experta para beneficiar a nuestros clientes con este ejercicio. Y usualmente recomendamos hacerlo por el método del collector. Con ese método usualmente son 4 semanas. La primera semana es para explicar en qué consiste el proceso, la herramienta y hacer todas las actividades para la instalación del collector. Después recomendamos al menos 2 semanas para hacer la recolección de datos y una semana más para recibir el reporte y hacer el análisis de este assessment y que le podamos hacer la presentación de los resultados. Hay otro método también que es a través de información con la que pueda contar el cliente. Usualmente les entregamos un formato, ustedes nos llenan la información y a través de esa forma es más ágil, usualmente son 2 semanas, pero sí recomendamos irnos por la opción del collector, entonces hay que considerar estas 4 semanas. Súper, gracias Luis. Sí. Tenemos otra y es referente al tema del licenciamiento que siempre genera muchas dudas y muchas inquietudes y sobre todo por los niveles de inversión que seguramente han hecho los clientes. Dice, tengo un mantenimiento o tengo licenciamiento de SQL Server, no menciona qué versión.
con mantenimiento vigente, entonces debe ser reciente. Dice, entonces, ¿podría llegar a usarlas en AWS? Sí, correcto. Y como les comentábamos, la idea siempre vamos a buscar cómo nuestros clientes pueden aprovechar esa inversión que ya tienen en las licencias. Y cuando ustedes tienen el mantenimiento o el software assurance vigente, tienen el derecho de License Mobility. Y eso les da el derecho de poder traer esas licencias a AWS a un escenario multitenant. Esto aplica para SQL Server y el resto de la familia de servidores de Microsoft. Y la idea que tenemos ahí, o sea, lo que queremos proponerles es que eventualmente ya no renueven ese contrato de licencias con el fabricante, que implica un costo muy alto, o al menos que eliminen la parte de Windows Server y SQL Server del mismo, que usualmente es el componente más alto de esos esquemas de licenciamiento, y con eso van a detonar ahorros muy importantes. Ahora, otra opción pudiera ser el escenario de hosts dedicados, si es que no tuvieran el software assurance o para productos que no son elegibles como Windows Server. Y hosts dedicados es una infraestructura dedicada para nuestros clientes, y ahí eventualmente también vamos a buscar modernizar esa tecnología para que puedan tener más ahorros. Muy bien. Nos preguntan también, si tengo un proyecto de migración que incluye cargas de Microsoft, ¿puedo primero hacer la migración y posteriormente la modernización? Y tratando de aprovechar los programas que ahorita nos compartiste. Sí, es una buena pregunta. Y la respuesta es sí podemos detonar los diversos programas, y usualmente lo que vemos en la forma en que nuestros clientes hacen sus pasos hacia la nube es, hacen la planeación, migran, lo sellamos en la optimización y eventualmente modernizamos. Entonces, si lo hacemos en esas etapas, podemos apoyar al cliente primero. Podemos iniciar con una prueba de concepto, podemos también eventualmente hacer el OLA Assessment, y ya que estemos en el proyecto de migración, podemos apoyar ese proyecto con los programas que tenemos de migration, y eventualmente, ya que su operación esté estable, hayamos hecho una primera optimización, buscaremos ese escenario de modernización donde podemos también aplicar esos programas, ¿no? Hay clientes que desde un principio, cuando están haciendo la migración, optan por el escenario de modernización, y bueno, por supuesto, ahí también podemos apoyarlos con esos programas, pero sí los podemos combinar. Gracias, Luis. Oye, nos preguntan también sobre un tema de migración. Dice, ¿el consumo que pide el programa de Rapid Migration es con $20,000 mensuales? No, ¿verdad? No es así. No, lo que, a ver, sí, estamos hablando, son $20,000 anuales, y por eso hacemos referencia a los $1,700 mensuales. Ah, muy bien. Eso es lo que pide el programa, el Windows Rapid Migration. Podemos detonar ese programa, y también podemos utilizar el Rethink for Windows, que en ese programa no tenemos un consumo mínimo. Perfecto. Bueno, y por último, digo, y lo que ya les hemos ofrecido, ¿no? Me preguntan si podemos hacer una prueba de concepto. Pues la respuesta es por supuesto que sí. Eh, la idea sería, primero que nada, evaluar o hacer un dimensionamiento de la prueba de concepto y entender cuáles son esos elementos a evaluar o a validar, como para que en función del trabajo que se haga de la prueba de concepto, bueno, pues que puedan tomar una decisión si es que esta puede ser, si es que esta llega a ser exitosa, que no tendríamos por qué pensar que no, ¿verdad? Correcto. Pues muchas gracias, Luis. No tenemos más preguntas que compartir con ustedes. Y bueno, pues para aquellos que nos acompañan y pudieran estar interesados en una sesión 1-a-1, o como lo comentamos hace unos minutos, si pudieran estar interesados en una prueba de concepto, estos son nuestros datos de contacto. Por favor, márquenos, agendemos una sesión y revisemos con detalle cuál pudiera ser el caso de uso o el proyecto o la iniciativa que traen entre manos. Como les comentaba al principio, el contenido les vamos a enviar una liga para que lo puedan descargar.
Pero bueno, pues aquí les compartimos también cuáles son nuestro blog y que al igual que este contenido podrán encontrar muchos otros que hemos creado y que hemos transmitido ya en otros webinars y que seguramente pudieran ser de su interés. Y en la sección de eventos podrán encontrar, bueno, qué otras cosas tenemos programadas, ¿no? Para los próximos meses. Les compartimos igualmente en nuestras redes sociales, ojalá pudieran seguirnos y bueno, pues aprovechar muchos de los contenidos que continuamente estamos subiendo. En las próximas semanas, bueno, continuaremos con este webinar, con esta serie de webinar. Esta fue la primera entrega. Tenemos una segunda entrega el próximo 15 de agosto, donde vamos a hablar particularmente del Migration Evaluator, que lo mencionamos aquí en esta exposición. Y en el 2 de septiembre vamos a hablar o vamos a presentar más bien un workshop, o sea, una demo de cómo funciona el Cloud Endure, que me parece seguramente será muy interesante para todos ustedes. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos los que hoy nos acompañaron. Gracias, Luis. Gracias a nuestro equipo de marketing. Muchas gracias y que tengan ustedes buen día. Muchas gracias a todos. Muy buen día también. Gracias, Hugo. Bye.